Muy buenas tardes, jóvenes. Un cordial saludo de la profesora Alba Patricia Vázquez del curso de Emprendimiento de la Productividad de los grados primero A, B, C, D y E. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a recordar un poquito sobre la primera guía que ya ustedes ya trabajaron en casa, que fue sobre la administración y la planificación. Tenemos la administración, es el origen de la administración, se remonta al origen de la necesidad humana de organizarse, ha estado presente desde tiempos primitivos. Es una ciencia que consiste en dirigir un ente o un bien que puede no ser de propiedad de quien lo administra. El término de administración proviene del latín, y la dirección. Las distintas civilizaciones de la historia han mostrado tendencias a desarrollar proceso administrativo a medida que se va progresando. Recordemos que para deber uno emprender algo tiene que tener uno una excelente administración y planificación para deber lo que se va a realizar y ver lo que se va a tener en cuenta en un negocio o lo que se va a emprender. Tenemos las características de la administración que son multifacética, planificador, organizador. Tenemos el director, el controlador, el vocero, el vigilante, el discernidor y decisor. El planificador es un administrador que debe fijar los objetivos, las estrategias y las políticas organizacionales valiéndose de un mapa estratégico, ¿verdad? Es el que se encarga de planificar, administrar y controlar las estrategias políticas que deben de haber. El organizador ordena la información referida a quien va a desempeñar la tarea, ¿verdad? De lo que se va a realizar, lo que se va el orden que se debe de llevar en una administración. El director, su función es liderar un equipo y tomar decisiones en base a modelos lógicos intuitivos. Es el director el que se encarga de ver el líder de un equipo, de las decisiones que se vayan a tomar. El controlador es que compara lo que se ha llevado a cabo con los objetivos y metas fijadas. El vocero debe realizar tareas que implican la relación de autoridad con otros. El vigilante está atento a la información del entorno que puede afectar a las operaciones de la organización. Y el designador transmite información relevante y oficial a los integrantes de la organización. El decisor inicia, supervisa nuevos proyectos, delega tareas, dirige discusiones y maneja situaciones de crisis y toma sus decisiones. También tenemos lo que es interdisciplinaria. La administración se auxilia de otras ciencias relacionadas con la eficiencia en el trabajo, como sociología, psicología y derechos de la economía. Tenemos la universal, toda institución social, Estado, ejército, empresas, iglesias, familia, etcétera, o el sistema político en cualquier parte del mundo necesita un sistema de medios y recursos coordinados que se obtienen al administrar. También tenemos lo que es ser flexibles, ¿verdad? La administración actúa de una manera u otra en función de los requerimientos particulares de cada organización. Instrumental es el medio para lograr la correcta y más efectiva funcionalidad del organismo social al que se aplica. También tenemos lo que es el vinculante. Cada miembro de la organización aporta logros del objetivo, ¿verdad? Que cada quien tiene que hacer o aportar algo para llevar una buena administración. Requiere de una distribución de roles y tareas, de la creación de una línea de producción de lo que nosotros vayamos o de lo que nosotros nos vayamos a enfocar para realizarlo y cómo lo debemos de ejecutar. El intangible se trata de un proceso que solo puede ser evaluado por sus resultados. Estos van desde la productividad a las relaciones interpersonales, ambiente de trabajo, vínculos de jerarquía, atención al público, la calidad del final del servicio, ¿verdad? Cómo debemos nosotros de tratar al público, qué calidad le vamos a dar y el ambiente en que nosotros vayamos a trabajar. También tenemos lo que dice no implica la propiedad, pero sí la meritocracia. Los que se encargan de la administración no son necesariamente los propietarios, ¿verdad? También tienen la unidad temporal, el proceso es constante a lo largo del ciclo de la vida de la organización en cuestión. Implica unidad jerárquica, los involucrados en la gestión de una organización social sin importar su rol.
También tenemos lo que es tipos de administración. En la actualidad la administración se clasifica en 3 tipos fundamentales. ¿Cuáles serían los 3 tipos fundamentales de la administración? La administración pública es aquella que permite planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos del Estado, ¿verdad? Los que se encargan de cumplir los objetivos pautados para lograr el beneficio de un país. También tenemos lo que es la administración privada. Se trata del proceso administrativo que se realiza en las organizaciones particulares que generalmente se dedican a producir bienes y servicios. El capital económico que pertenece a sus propietarios, quienes son los que toman las decisiones más importantes. También tenemos la administración mixta. Es una alternativa de administración que se realiza en forma conjunta, instituciones pertenecientes al Estado y organizaciones privadas. La finalidad de la administración mixta es desarrollar programas especiales que generalmente son ejecutados para el beneficio de los ciudadanos. Esas serían las administraciones mixtas, son las que se encargan de realizar conjuntamente con el Estado para que lleguen los beneficios a nuestro país. También tenemos lo que es la planificación. La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución metódica y estructurada con el fin de obtener un objetivo determinado. La planificación es un sentido un poco más amplia, podría tener más de un objetivo de forma en que una misma planificación organizada podría dar. Fases de la planificación, las etapas de la planificación, el análisis del entorno, fijación de objetivos, establecimiento de tácticas o técnicas, ejecución de reportes y resultados y evaluaciones. Por supuesto, de todo lo que se va a realizar tiene que haber un reporte, resultados y una evaluación si es correcta la planificación o en qué se está fallando en una planificación. Tenemos el análisis del entorno. La número 1 dice es el momento inicial del proceso en el que se hace una revisión del estado, en el que se encuentra la organización en cuestión a lo interno y en su relación con su entorno. También tenemos cómo definir objetivos. Una vez que se han analizado las condiciones del entorno, se deberían de tener elementos de juicio suficientes para determinar el objetivo a perseguir, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a realizar, a dónde nosotros queremos llegar para deber de planificar. Establecer tácticas. El gran objetivo se vuelve operativo y se determinan tareas, recursos disponibles, plazos, indicadores de gestión y ser responsables en lo que nosotros vayamos a establecer. La táctica para poder realizar los pasos que nosotros queremos seguir. También tenemos la ejecución. ¿Qué es la ejecución? ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a realizar lo que nosotros queremos? ¿A dónde queremos llegar? Aquí las tácticas se vuelven acciones. En este punto se ponen a prueba las decisiones tomadas hasta el momento de lo que se vaya a realizar. Tenemos el reporte. ¿Qué es el reporte? Pues el reporte es reportar cómo se está trabajando, el testimonio de lo que se está haciendo. Esta es una fase a la que suele dársele mucha importancia porque se debe considerar, puesto en que constituye el registro, el testimonio de cómo se gestionaron las cosas, cómo se trabajaron, qué es lo que se logró, hasta dónde se pudo llegar. Tenemos la evaluación, es algo muy importante en una administración, evaluar lo que se realizó, qué fue lo que se trabajó, si es correcto lo que se trabajó. Dice, desde el momento en el que se definen los objetivos, se deben considerar los modos e instrumentos para evaluar su cumplimiento. Esto es si se logró o no el costo de lo que se hizo, ¿verdad? El material intangible, lo que implica, lo que se trabajó, cómo se organizó, cuál fue la evaluación de esta planificación que se realizó. Muy bien, jóvenes, eso fue la primera guía. Ustedes tuvieron su hoja de actividad donde la trabajaron. Pues ahora se verá la segunda guía, que vamos a trabajar lo que es el presupuesto
y presupuesto familiar. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto es cómo nosotros vamos a administrar los ingresos e egresos que llegan a nuestra casa, ¿verdad? El presupuesto es un documento que provee los gastos y ganancias de un determinado organismo, empresa o entidad, sea el mismo privado o estatal, en un lapso de tiempo determinado. Donde nosotros trabajemos, por supuesto, tiene que realizarse un presupuesto de lo que nosotros vayamos a realizar o en qué se va a gastar, en qué se va a invertir, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la importancia del presupuesto. El presupuesto es muy importante en nosotros porque nosotros llevamos una contabilidad, llevamos un control de lo que nosotros estamos realizando, de los gastos que se están haciendo, de llevar una importante planificación de lo que se está realizando en una empresa. Dice, importancia del presupuesto, algunos de los motivos por el cual los presupuestos son importantes. Por ejemplo, planificar las operaciones y más tarde continuar con esta planificación. Tenemos lo que es el presupuesto familiar. ¿Qué sería un presupuesto familiar? ¿Cómo nosotros ahorramos o invertimos el dinero que lleva papá y mamá a casa, ¿verdad? ¿En qué se gasta? ¿Cuál es su utilidad? Un presupuesto familiar, dice, es un procedimiento que también se puede plasmar en un documento mediante el cual se hace una planificación y un control de las cuentas económicas de un hogar, gastos e ingresos, lo que se genera y lo que se retira, ¿verdad? Lo que uno va invirtiendo, lo que uno va gastando. Los ingresos que se incluyen en el presupuesto familiar pueden ser sueldos, pagos extras, ingresos de inversiones o subvenciones. Los gastos pueden dividirse en gastos fijos del día a día, entre otros. Son la comida, la luz, el agua, el gas, el teléfono o los medicamentos. Otros gastos mensuales como por ejemplo la hipoteca, los gastos de comunidad, los seguros, el préstamo, el coche, gastos discrecionales o prescindibles. Normalmente relacionados con el ocio, como podrían ser la cuota de algún club, vacaciones o irse de fiesta, ¿verdad? Esos son los gastos que nosotros tenemos, pues en casa. Recordemos que los gastos más comunes son lo que es la alimentación, el agua, el gas, el teléfono, muchas cosas que nosotros tenemos de gastos en nuestra casa. Por ello es un presupuesto bien realizado, dice, sirve para saber en qué se gasta el dinero, permitiendo analizar qué gastos son ineludibles, cuáles son los gastos hormiga, dice, gastos innecesarios, son los gastos que uno a veces que compramos esto, compramos el otro, y no tenemos un orden de poder ahorrar o de saber manejar el dinero que llega a casa. De esta manera se podría dar prioridad a estos gastos, son los más importantes y se deberán pagar obligatoriamente. Dice cómo debemos planificar para reservar una cantidad todos los meses para ahorrar similar a un depósito según los objetivos a realizar. Por supuesto, debemos de tener una planificación. Si nosotros tenemos un dinero, aún a ustedes como jóvenes, yo creo que hay jóvenes que les inculcan desde pequeños, les empiezan a que les regalan dinero o sus papás les regalan dinero y tienen el hábito de ahorrar. Pues eso es algo muy importante porque hoy en día pues vemos las necesidades que hay en nuestro medio. Y planificar y saber conservar y saber ahorrar lo que nosotros tenemos, pues el día de mañana es un fondo que nosotros tenemos para que nos pueda servir para algo más de utilidad, ¿verdad? Acumular un fondo dedicado a emergencias y poder afrontar gastos inesperados, una enfermedad grave, una avería de coche, la pérdida del empleo o necesidad de un subsidio. Entonces, por eso es importante tener uno siempre un ahorro en casa, porque hay gastos que son inesperados que uno no se espera, ¿verdad? Dice, evitar el endeudamiento excesivo, puesto que permite ver las posibilidades económicas de cada familia y planificar si fuese posible la devolución de deudas existentes. Es algo que tenemos que evitar en casa, ¿verdad? Las deudas, porque hoy en día pues un sueldo no es tan indispensable, no alcanza para todo lo necesario. A veces no trabaja mamá, a veces no trabaja papá y a veces tenemos muchas deudas, entonces tenemos que evitar el exceso de deudas porque eso a veces no nos permite obtener las posibilidades más para que nosotros podamos, no sé, tener otras opciones económicamente. A veces las deudas son algo que
realmente no nos permite que nosotros tengamos un ahorro. También tenemos los componentes de un presupuesto familiar. Cualquier persona o familia tiene cierta cantidad de gastos a los que llamamos fijos. Estos son aquellos gastos que obligatoriamente tenemos que hacer cada mes, por supuesto. Ya vimos anteriormente el ejemplo, cuáles serían nuestros gastos fijos. Por ejemplo, el agua, que eso sí es mensual, la luz, el teléfono, son gastos, la alimentación, ¿verdad? La educación. Entonces, esos son gastos que sí son fijos. Y tenemos unas fuentes de ingresos. Dice, los ingresos personales son todos el dinero que entra en casa, cuál es el concepto, el salario, el cobro de una factura, los ingresos financieros, devolución de impuestos, becas, premios, ayudas, herencias, ¿verdad? Son fuentes de ingresos que a veces nosotros tenemos en casa. A veces nuestros padres pues tienen alquileres, tienen otras entradas, que mamá a veces hace ventas, también papá tiene otros trabajos donde puedan entrar ingresos, ¿verdad? También tenemos en el presupuesto los ingresos que se pueden clasificar según su origen. Los ingresos los podemos dividir en 3 categorías. Ingresos fijos son aquellos que recibimos de forma regular, como son las nóminas, los subsidios, las pensiones, los alquileres. Esos son ingresos fijos que nosotros, si ustedes cuentan con esos servicios. También tenemos los ingresos variables, son aquellos que son recurrentes de forma periódica, como por ejemplo si cobramos incentivos o comisiones por ventas, facturas, tenemos trabajos que a veces cumplimos con unos trabajos, ¿verdad? Que son ya ingresos extras. Tenemos los ingresos extraordinarios, son aquellos que no están previstos y que ocurre de forma extraordinaria, como por ejemplo el cobro de una herencia, un boleto premiado o la lotería. Tenemos los gastos fijos, que ya los habíamos visto, que es el pago, el alquiler, la hipoteca, gastos de luz y teléfono. También tenemos lo que es el transporte, la gasolina, autobús, los vehículos, y tenemos los seguros médicos, de incendio, que son servicios que nosotros tenemos a veces en casa. Y los gastos variables son aquellos que debemos hacer, pero que tanto su periodicidad como el importante pueden variar. En esta categoría se incluye todos los gastos previstos, aquellos que no saben qué tendrás que hacer y que pueden cambiar cada periodo. Entre otros podemos mencionar ir a un concierto, comprar alguna refacción del carro, reparar los lentes que se rompieron, llevar a tu mascota al veterinario, pues esos son otros gastos, ¿verdad? Son gastos ya varios. Bueno, tenemos un ejemplo del presupuesto familiar que ustedes van a trabajar en su guía de trabajo. Tenemos lo que son ingresos e egresos, pues el ingreso ustedes se van guiando que tenemos el sueldo de papá, el sueldo de mamá y otros sueldos o otros ingresos que pueden generar en casa. Y los egresos es todo lo que se va a gastar, son los que son fijos, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el agua, el transporte y el teléfono, que ustedes lo van a agregar ahí en su hoja de actividad. Y su resumen de ingresos y egresos mensuales, cuánto hay de ingresos y egresos, cuánto es de egresos y su saldo, ¿verdad? Que ustedes lo van a trabajar ahí en casa. Ahí va la hoja de actividad y va el ejemplo cómo lo van a trabajar ustedes en casa. Pues, muchas gracias, jóvenes. Los insto a que sigan trabajando. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, tanto nosotros como los docentes, como ustedes, los alumnos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos vernos pronto y que todo esto pase. Feliz tarde.